Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a hacer este video porque quiero mostrar unos libros que me regalaron. Los regalaron hace algunos meses o algunos años. Tratan sobre derecho. Por ejemplo, aquí tengo uno que se llama El proceso penal. Interesante. No los he leído ninguno. Bueno, hay uno que sí leí sobre derecho internacional, que es importante porque ahí aprendemos y llegamos a conocer por qué Colombia, en este caso, tiene que rendir cuentas a otros países, porque es que hay unos tratados. Es por eso que el presidente Petro anda molesto con lo que está haciendo Israel, porque Israel, el mal llamado Estado de Israel, está dentro de esos tratados. Entonces, ellos están incumpliendo esos tratados internacionales cuando bombardean a un pueblo inocente, simulando una guerra que no existe porque Palestina no tiene ejército. Entonces bombardean a los niños. Eso no tiene sentido, de mis niños. Bueno, entonces Derecho Internacional es un libro que me regalaron dentro de estos tantos libros. El proceso penal, interesante. Hay bastante por leer aquí. También tengo el Código Penal allí. Jurisprudencia Penal, Corte Suprema. Bueno, son libros que me han regalado. Seguramente han estado actualizados, lo han actualizado, pero también deben haber algunos conceptos que se pueden rescatar. Aquí tengo delito de falsedad y fraude. Interesante también. Casuística penal, interesante, sobre derecho penal, más que todo. Delitos sexuales, título 11 del Código Penal. Unas interpretaciones sobre el Código Penal que también resultan interesantes. Todo esto es interesante. Hay tantos libros por leer tantas temáticas. Yo leo de todo, leo ciencia, leo historia, literatura, poesía, geografía, también libros enciclopédicos. Al principio, en mi adolescencia, en mi niñez, leía libros enciclopédicos, incluyendo las caricaturas, como los cómics, por ejemplo. Aquí hay algo muy interesante, aquí hay uno muy interesante de derecho administrativo. Entonces todo esto prepara a uno para una vida pública, ¿no? Que tenemos que hacer cuando nos incursionamos en la política o queremos tener un buen comportamiento, que ya esto no se trata de que lo sepan solamente los que estudian el derecho. Pienso que la humanidad debe saber, debe tener un conocimiento integral de todas las cosas para tener un comportamiento adecuado en nuestra sociedad, un comportamiento ético de unos principios y valores firmemente establecidos, no establecidos porque el ser humano lo diga, sino que intrínsecamente, universalmente, nosotros lo llevamos dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Entonces es algo universal, porque hay verdades que están firmemente establecidas. Como ayer que teníamos una discusión, un grupo de amigos, sobre que si existía la verdad absoluta. Entonces, cuando uno afirma que la verdad absoluta no existe, ¿es acaso nuestra afirmación una verdad absoluta? Entonces ahí entra una cantidad de contradicciones, ¿no? Porque nuestra afirmación resulta no ser una verdad absoluta,
podría confirmarla o podría refutarla. Ya. O sea que casos forenses, Instituto de Medicina Legal de Medellín, importante. Interesante leer todos estos libros. Aquí hay uno, Álvaro Pérez, garantías civiles, hipoteca, prenda, fianza. Bueno, otro sobre derecho civil. Y es bueno tener estos conocimientos, no necesitas ser abogado, como estoy diciendo. Aquí el delito del enriquecimiento ilícito. Que el enriquecimiento ilícito no es solamente el que vende droga, el narcotraficante. También cuando se roba el dinero del erario de nuestra nación, el dinero público, cuando se hacen chanchullos. Y como dicen por ahí, cuando roban con finura los politiqueros o los delincuentes que se disfrazan de políticos. Son unos delincuentes, unos criminales que se disfrazan de políticos y se meten a política para poder asaltar el erario, como cuando una banda criminal va a asaltar un banco. Este también es bastante interesante. Historia del derecho constitucional. Muy interesante todos estos libros que me dieron, que no he tenido la, el tiempo para leerlos o no he elegido el momento para leerlos porque me he dedicado a leer otros libros que me interesan más en este momento. Todos me interesan, pero en este momento me interesa leer sobre historia política internacional, de la geografía política del mundo, economía política. eh, entonces la gente pregunta, pero este escribidor, ¿qué carajos estudió? Que este man tiene muchos conocimientos. Entonces, como uno tiene título universitario, la gente, como uno tiene título universitario, lo quiere demeritar a uno. Pero cada materia de un pensum, mire, historia del derecho constitucional colombiano. Eh, Cuando uno estudia un curso en un pensum, de un pensum universitario, ya sea en este caso por decir algo de derecho, porque hay historia, filosofía, ciencias exactas que no son exactas, sino que precisas, como la química, la biología, la matemática, la física, y entre otras. O cuando uno estudia filosofía, pues ahí hay unos cursos que le dan a uno semestralmente. Y esos cursos es como si usted leyera un libro. El asunto es que en el curso no va a leer todo el libro, van a hacer un enfoque en un tema específico del libro. En cambio, cuando uno lee el libro completo, aprende más. Uno lo desgrana, uno lo analiza, uno lo estudia. Y por eso es que uno llega de pronto a tener un conocimiento más profundo del asunto, cuando se dedica a tal asunto, ¿no? Y delitos contra el patrimonio económico. Hay muchas cosas por aprender aquí. Por eso es que leer es importante. Yo soy un autodidacta o un autodidacto. A mí me inculcaron la lectura porque mis mayores eran grandes lectores, eh, en zonas que muy humanísticas, que tienden más al humanismo que de pronto a la filosofía. Y entonces mis mayores me inculcaron eso, ¿no? La humanística, la humanidad, la religión también, porque la religión tiene que ver con eso también, ¿no? La parte humanística del ser humano, todas esas concepciones religiosas, teológicas, y entonces de alguna manera todo eso va enlazado. Entonces, no tengo de pronto un título universitario, pero leo, me inculcaron la lectura y leo demasiado también. He leído bastante y eso me ha dado el bagaje que tengo, por eso escribo, por eso hago unas críticas eh, desde el punto de vista literario, porque llega uno a dominar la palabra de tanto leer y llega a hacer sus sindéresis filosóficas
sus interpretaciones propias, sus muestras de diferencias de pronto en algunos conceptos, la interpretación de algunos conceptos y así. Aquí está Principialística Procesal Penal. Bueno, hay una cantidad de libros que son importantes. Son importantes, también tengo Código Penal, ya lo había dicho. Y quería mostrarles eso y hablar un poco sobre la importancia de leer sobre diversos temas, porque desde niño uno quiere saber de todo y en en ese ejercicio uno lee de todo. Invito a que lean bastante, que ir a la universidad es importante, obviamente, pero hay que ser una persona que lee siendo universitario, ¿no? Porque los profesionales que más profundizan son los que leen, los que investigan, los que no se quedan con lo que le enseñaron. Yo, yo he ido a la universidad, estuve en algún momento en la universidad, pero choqué con ese sistema pedagógico porque de niño a mí me enseñaron otra manera de aprender, otra manera de adquirir conocimiento. Tengo mi propio método, mi propia metodología y eso es importante. No es venir aquí a ostentar unos títulos, no es venir aquí a decir tengo tales títulos y por eso yo sé, no, no. Demuestra que tienes esos títulos, demuestra que lo que aprendiste puedes desmenuzarlo, puedes explicarlo, puedes desgranarlo, puedes hacérselo entender al resto de la humanidad, a las personas de eso, ¿ya? Entonces, cuando uno va a la universidad, uno lo que va a estudiar son los conceptos que mentes brillantes dejaron en sus teorías, ¿ya? Es decir, uno va a la universidad y estudia lo que otros grandes pensadores dejaron plasmado, ¿ya? Entonces, uno tiene ese objetivo, no de quedarse con lo que otros dijeron, sino que la idea es que uno siempre tenga su propia concepción, no una concepción absurda, no una concepción que raye en la locura. Y es ahí donde la gente dice, oye, pero este man no ha ido a una universidad, no tiene un título universitario, pero eso no demerita que lo que esté diciendo no sea cierto, ¿ya? Porque hay otras maneras de aprender. Por ejemplo, los reyes tenían su estudio, tenían un tutor. Entonces, los príncipes, pues, antes de ser reyes y todo eso, la nobleza, ya sea de alcurnia o la nobleza por títulos, o hasta los burgueses, la gran burguesía, los pequeños burgueses, han tenido sus tutores. Los que no han tenido esa oportunidad ha sido el proletariado. El proletariado siempre de alguna manera toda la vida estaba excluido. Entonces no entiende cómo educarse fuera de pronto esos círculos académicos. Afortunadamente, o sí, afortunadamente, los libros existen y llegó la imprenta y ahora podemos tener libros por doquier a la mano y el proletariado, si está interesado, puede aprender leyendo, ¿ya? Esa también es otra idea que yo quiero enseñar. Y no se trata del título, como vengo diciendo, hay que demostrar que tenemos el título, ¿ya? Bueno, quería comentar eso, quería hacer este video en vivo para expresar eso y para incentivar y motivar a la lectura, porque cuando uno lee uno adquiere conocimiento, sabiduría, uno se ilustra, uno se cultiva, uno se prepara, uno tiene argumentos. Esto, por ejemplo, que yo vaya a la universidad a estudiar derecho y vienen y me quieren enseñar de pronto
El delito, ¿qué significa el delito del enriquecimiento ilícito? Sí, allá me pueden dar unos cursos, me pueden, entre unos amigos, intercambiamos ideas en un salón de clase, qué significa el delito de enriquecimiento ilícito. Y podemos desgranarlo y podemos hacer, pero no leen el libro, ¿ya? No leen el libro y la idea es leer el libro, porque cuando uno lee el libro, uno puede profundizar más, entonces, y sacar sus propias conclusiones, ¿ya? Y llegar a saber más que los que se quedan en el salón de clases sobre qué significa el delito del enriquecimiento ilícito. Y así con cualquier cantidad de temas, de libros. En ese sentido es como yo manejo mi método autodidacta o de autodidacto, que es el método que yo quiero enseñar a la gente. Y ya cuando uno va a la universidad, ya uno tiene unos conocimientos, lo único que necesita es como homologar eso y recibir el título para obtener un empleo en un, en una empresa o en un establecimiento, ya sea público o privado, y trabajar en ello. Pero también existen los títulos, los doctores honoris causa, como pasó con Estanislao Zuleta, que le dieron un doctorado honoris causa para que pudiera dictar clases allá en la Universidad del Valle, creo que era, y dictó clases. Creo que él, no creo que hizo hasta quinto de primaria. ¿Ya? Bueno, yo terminé el bachillerato, entré a la universidad después, pero no seguí porque tenía otra manera de aprender. Sin embargo, me gustaría ingresar para enseñarle también a otras personas este método. De pronto hagamos una revolución educativa. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Antonio Támara León, el escribidor de la Loma del Diamante.